Muy buenos días. En una anterior reflexión estuvimos tratando de manera general algunos temas relacionados a la vida eterna que Jesucristo promete en su Evangelio. Uno de los temas relacionados con aquella promesa es el arrepentimiento. Jesús mismo empezó su ministerio haciendo un llamado al arrepentimiento y hoy queremos reflexionar sobre este tema. Con este propósito hemos tomado Mateo capítulo 9, versículo 13. En este texto Jesús nos dice: vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento se enseña ampliamente sobre el arrepentimiento de distintas maneras y en distintas situaciones. En esta corta reflexión queremos ver su significado y lo que esto implica. Veamos entonces el significado de esta palabra en el Nuevo Testamento. Es un término griego compuesto por una preposición y un nombre. La preposición significa en medio de, en el centro de, después de. También expresa la idea de cambio o diferencia. El nombre significa mente, percepción, pensamiento, intelecto, entender, parecer, actitud. Visto esto, podríamos intentar distintas definiciones etimológicas, pero todas parecidas. Por ejemplo, arrepentimiento es un cambio de parecer o pensamiento que sucede en el centro de la mente, después de. Así, el arrepentimiento es un cambio que sucede al interior de la vida de una persona y es por esta razón que afectará su mente, emociones y voluntad. También esta definición nos da la idea que el arrepentimiento es el resultado o efecto de una causa externa a la persona. Por ello, uno de los significados de la preposición es después de. Cuando uno ve cómo se va dando el concepto de arrepentimiento en el Nuevo Testamento, podemos percibir que este es producto de haber escuchado y atendido el mensaje del Evangelio. No es producto de las reflexiones propias del ser humano, sino que el efecto de haber escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo es lo que le lleva a reflexionar de una manera distinta para producir cambio. Podemos ver esto en el texto leído al principio. Allí Jesús está sentado a la mesa compartiendo un banquete en medio de publicanos y pecadores, es decir, con gente conocida por su mal vivir. Por esta razón, los fariseos acusan a Jesús de ser amigo de esa gente pecadora. Cuando Jesús ve esta actitud de los fariseos, les cita un texto de Oseas, uno de sus profetas, el cual dijo: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La intención de Jesús es llevarles a la reflexión y decirles que lo más importante para Dios es la misericordia hacia el pecador antes que el rito religioso, y que Jesús había venido para llamar a aquellos que reconocen su condición de pecadores al arrepentimiento y de esta manera volver a la comunión con Dios. Los fariseos se consideraban a sí mismos justos, santos y puros. Ante esta actitud, lo que Jesús hace es llevarles a la reflexión personal e interna, mediante el mensaje de la Escritura, para que cambien esa actitud y manera de pensar, pues ellos también son pecadores y por lo tanto también necesitan arrepentirse. Así, todos necesitamos arrepentimiento para con Dios, porque todos somos pecadores, sin excepción. Pero este arrepentimiento no será producto de nuestras propias reflexiones y voliciones, pues por lo general todos nos consideramos buenos, sino que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo lo que nos llevará a esa reflexión personal, interna y profunda, para, en primer lugar, reconocer que nosotros también somos pecadores y por lo tanto necesitamos de arrepentimiento para con Dios. Es arrepentimiento
para con Dios, porque contra Él hemos pecado. Piénsalo. Amén.